Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés Sebastián y eso es Snomatic. En el día de ahora vamos a hacer un beat estilo Dímelo Flow. Espero que les guste este video. Ya saben, no se olviden darle manito arriba que me ayuda bastante para que este canal siga creciendo. Dejar sus comentarios, cualquier cosa, positivo o negativo, no pasa nada. Y obviamente suscribirse al canal, que siempre estamos poniendo contenido todas las semanas. Vamos a FL Studio, empecemos. Bueno, aquí ya saben, en FL Studio en el día de ahora vamos a usar este plugin que se llama no sé cómo se llama, OBXAB, pero es de Arturia. Me gustan bastante sus plugins, son muy buenos. Tienen sonidos que son espaciales, completamente diferentes, digamos. Aquí también tenemos otro que es en sí el mismo, solo que está un poquito ahí, digamos, le hice unos cuantos cambios, digamos, al sonido. Con aquí, como le pueden ver, con este interface que le puede, digamos, aquí añadir más, filtrarle o cambiarle de pitch o hacer un poco de modulación aquí. En sí es ese, y obviamente para mi bajo que siempre le uso, este es el Nexus, siempre le uso este sub, y el que estoy usando bastante para el bajo, digamos, para como que la entrada, cuando va creciendo la entrada, es este del Serum, donde que yo hice, que es el Weekend Underwater Bass. Vamos a sacar una melodía, ya, 2 acordes, vamos. Control L, ya saben, Control D, o no, Shift D. Una vez que tenemos eso, le voy a duplicar un poquito para que esté un poquito más largo, digamos, el beat, y le vamos a añadir al siguiente sonido. También me olvidé de decirles que aquí en el submix tengo, digamos, un flangus de FL Studio. También aquí un flange, el parametric EQ para alzarle el volumen un poquito, el shaper box para darle el bounce, y como que para que se sienta un poquito más antiguo así el sonido, ¿ya? Entonces, para que escuchen, digamos, así suena así. Con muy bien, muy bien. Me gusta eso, ¿ya? Esos efectos le ayuda bastante para que suene diferente, digamos, al beat, que le dé un poco de, no sé si es que se dice versatilidad, algo así, ¿ya? Escuchemos a ver. Este sonidito le puedo añadir. Y lo que le voy a hacer es hacerle que suene como que fuera tocado por una guitarra, algo así, ¿ya? Duplicamos eso. Vamos con este bajo que vamos a grabarle de una. Sin miedo, sin miedo. Un pequeño ritmo para que le siga obviamente a la batería que vamos a añadir. Me gusta tener unas notas más largas que otras, como pueden ver aquí está un poquito más pequeña. Escuchamos. Es como que le está jugando, le está haciendo algo, un toquecito, le está dando una vibra media buena. Y aquí vamos con los drums. Control B y estamos ahí, listos. Como que se sienta un poco diferente, le podemos hacer esto al kick para que pegue así, ¿ya? Dupliquemos este. Muy bien, ahí estamos. Si queremos que el snare suene un poquito más oscuro, así podemos bajarle, digamos, una nota o dos, dependiendo ya qué queremos cada uno, digamos. Y bueno, escuchemos. ¿Ya? Finalmente vamos a pegar aquí un palito que va a ir así. Le vamos a duplicar acá, ¿ya? Algo así. Control B y ya. Igual podemos bajarle unas cuantas notas.
poner aquí el bajo, este bajo que me gusta bastante. Vamos con esta y vamos con acá ya. Y ahora si la ponemos aquí en un playlist para escuchar cómo queda, algo así suavecito, rapidito. Bueno, y esto ha sido el beat de este día. Espero que les haya gustado bastante. El beat simple, pero pega fuerte. Ya ven, y ahí la batería, como pueden ver, lo que hicimos, le bajamos unos cuantas notas y cambia completamente, digamos, se siente más gordo, digamos, esa batería. Y bueno, me gustó bastante este beat. ¿Qué piensan? ¿Les gustó este beat? ¿No les gustó? Dejen en los comentarios para saber qué es, si es que sí les gustó o no les gustó. Pero bueno, les agradezco mucho y nos vemos la siguiente semana, sería el siguiente viernes. Nos vemos. Este domingo no vamos a estar haciendo streaming porque me voy a ir a una boda. Voy a atender, no mi boda, a una boda de una amiga. Y bueno, no voy a estar en casa, entonces no vamos a hacer stream ese día. Pero bueno, nos veremos la siguiente semana que viene. Bueno, muchas gracias, cuídense mucho y que tengan un buen fin de semana.